Wait, what? What's happening? What's Body knows, told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. Vamos con los vampiros. Aunque Drácula sea un icono de la literatura, esta vez vamos a dejarlo un poquito de lado. Vamos a pesos un poco pesados. Tengo apartadas las páginas, entonces esto va a ser un tema largo. Empecemos por lo básico. ¿De dónde viene la palabra vampiro? Proviene del húngaro y el serbo-croata, la palabra vampir, que se cree que pudo haber derivado también del término ruso upir. Y otro debate entre los lingüistas es que viene del tártaro uber, que curiosamente significa bruja. En nuestro idioma, la palabra apareció por primera vez en el Diccionario de la Real Academia Española en 1843, pero ya estaba registrada en países de habla francesa, quienes tomaron la palabra de origen alemán, vampir, esto desde 1751. Y hasta 1732 es que aparece en el idioma inglés la palabra vampire. Quería ponerme muy vampírica con colmillos, pero no encontré los blancos que sí se quedan y que me permiten hablar. Y no voy a usar esas madres. Pues, siguiendo con el tema de vampiros, la definición es muy sencilla. Y lo voy a leer porque está muy largo. Vampiro es un ser maligno que sale de su tumba por la noche para atacar a las personas que están descansando pacíficamente en sus lechos. Hombres, mujeres, niños, no hay distinción, puesto en general la mayoría se alimentan de sangre. También se les consideran demonios, pero en realidad yo creo que son más como jinn negativos, por supuesto. Al final se terminan alimentando de la vitalidad de una persona y no pueden tener la capacidad de estar vivos realmente. Están manejando un cadáver. Por supuesto, hay muchas otras definiciones y especies en cada cultura. Los métodos más comunes y repetidos en distintas culturas sobre cómo convertirte en un vampiro. Una de ellas es ser hijo ilegítimo de dos hijos ilegítimos. Así, cuando muera la persona, se convertirá en vampiro. Hay otra más curiosa en la cual dice que si un vampiro se queda viendo al vientre de una mujer embarazada, el niño, cuando nazca, viva y muera, se convertirá en vampiro. O que al morir una persona, un gato se le pase encima. Eso indica que va a ser un vampiro. La más dramática y mi favorita es que si una persona no fue correspondida en un profundo amor durante la vida, pues básicamente ya es un muerto en vida, entonces la muerte no lo afectará y es hora que se convierta en un vampiro. Otros hablan de que si son muertes trágicas, o en celebridades religiosas, o incluso si es que naciste en días santos, y menos en Navidad, pues es el nacimiento de Jesús. También si muere embarazada una mujer, tanto ella como el niño van a ser vampiros. Ahora sí, va lo bueno. Tocan las especies de vampiros. No voy a poder decir todas porque cada cultura tiene muchísimas variedades de los mismos. Lo que sí he visto que se repite, y es lo que voy a explicar, es la sangre por ¡Habla bien, idiota! ¡Habla bien o te mato! el deseo por la sangre, el deseo sexual y el deseo por venganza. Pero de nuevo depende de cada cultura, entonces vamos con los más representativos, ¿vale? Empezamos con un clásico, los incubos. Sí, ya sé que ya les había explicado que un incubo no es un vampiro, sino un jinn, pero por eso mismo les decía que yo los relaciono más con jinn. Pero no, de hecho también se consideraban vampiros en la Edad Media, y era un método para justificar los embarazos en mujeres jóvenes y casualmente vírgenes. Me voy a quitar esto porque ya. Bawazid era un vampiro irlandés al que confundían mucho con una banshee, pues era una mujer hermosa en una colina, llorando y pidiendo ayuda, pero cuando el hombre se acercaba, ¡pum!, muerto. Sivatateo, un vampiro americano. Los conquistadores, al llegar a América, tuvieron la oportunidad de descubrir un vampiro más antiguo que cualquier otro, el cual surgía a partir de la muerte de una mujer embarazada o de una madre que había asesinado a sus hijos y luego se había suicidado. ¿Les suena? Esta misma vagaba por las calles, o chinampas en aquel entonces. Era una mujer pálida, en un principio muy hermosa, de cabellos largos y negros, y que lloraba todo el tiempo. Y cuando un hombre o una persona o un niño se acercaba a auxiliarla, mostraban el verdadero terror. Se volvía un monstruo sediento de sangre, sobre todo de niños, con el rostro deformado, muy parecido al de un murciélago o un tlacuache, según describen, y que era posible ver sus huesos a través de la fina piel de porcelana color blanca que poseía. Vámonos a Escocia e Irlanda. De Arg Due.
Este es mucho más antiguo, pues era incluso una criatura temida por los celtas. La traducción directa de su nombre es chupadora de sangre, tan tan. Y se valía de su belleza para atraer a hombres incautos y pues final devorarlos. Esto siempre al pie de un árbol, que es donde había surgido este vampiro. La manera de detenerlo era que una sacerdotisa apilara piedras encima de la tumba de este vampiro. Regresamos a América del Norte con Atsec. Este era un vampiro que se alimentaba no de sangre, sino directamente del alma. Es un alma errante que se negaba a cruzar a otro plano y acostumbraba a rondar en los lugares que había frecuentado en vida. Se dice que al devorar el alma de la persona que había capturado, esta persona se convertiría en otro idéntico al que lo transformó. Y por desgracia no había manera de detenerlo más que pedirles que fueran a la luz, lo cual era muy difícil porque ellos no querían y por eso era lo que eran. Es importante mencionar que en la cultura vampírica también va muy de la mano con la brujería. De hecho, se habla de muchísimos brujos que terminaron convirtiéndose en vampiros o que tenían habilidades similares a ellos. El Verbalang es un ejemplo, el cual utilizaba el viaje astral para entrar en el alma de otra persona y alimentarse de su energía. Laceto, que era un vampiro vudú, originario de Haití, el cual utilizaba el viaje astral para contactar con los Loa, que son espíritus del más allá, los cuales le concedían el poder para poseer hombres y mujeres y utilizarlos en rituales sangrientos. Y Acema, de Sudamérica. Lo único que se sabe de este es que de día curaba a las personas a través de la magia, era un chamán, pero de noche abandonaba su cuerpo en forma astral y buscaba a las personas que había curado para quitarles su energía vital. Y ahorita les voy a enseñar cómo anular o terminar con un vampiro, porque creo que ya fueron muchas especies. Igual si quieren más me avisan, tengo hasta para aventar. Ahora van maneras de erradicar un vampiro. Voy a narrar principalmente la Transilvana, que es el origen de todo este culto a los vampiros, y las demás de otras nacionalidades o culturas las voy a simplemente mencionar. Para los transilvanos era muy importante la eliminación de los vampiros antes de su nacimiento, pues era lo más sencillo. Para esto, un sacerdote tenía que bendecir a un caballo, y este mismo debía ser paseado por encima de un cementerio, y si se negaba a pasar por encima de una tumba, ahí estaba el vampiro, y era momento para poner estacas en la zona del cuello y el corazón. En Irlanda se apilan piedras sobre la tumba, en Creta se hierve la cabeza en vinagre, en Bohemia se entierra entre un cruce de caminos, en Prusia se ponen semillas de amapola en la tumba, en Macedonia vertiéndole aceite hirviendo o clavándole una estaca en el ombligo, en Polonia enterrarlo boca abajo, en Bulgaria rodear la tumba con rosas, en Bavaria decapitarlo con un hacha de plata, en Grecia cortar y quemar la cabeza, en Hungría clavar la estaca en el corazón y luego clavar al vampiro en un templo. En Inglaterra se entierra con un limón en la boca. En Rumanía, sacarle el corazón, partirlo por la mitad, poner ajo en su boca y clavar una estaca en la cabeza. En Serbia, cortar los dedos de los pies y clavar una estaca al cuello. Albania, un clásico, estaca al corazón. Y Bavaria, decapitarlo con un hacha cualquiera. Como ven, se repite mucho la idea de clavar una estaca. ¿Y esto por qué es? Sobre todo en el corazón, es la manera de acabar con la vida y el poder del mismo, sobre todo si está tallada esa estaca de un árbol de fresno. La decapitación por lo mismo. El cerebro se considera una parte muy importante de la vida. También se habla de que puedes atraparlo entre dos espejos. El agua, al ser un símbolo central de la vida, es otro método muy utilizado. Se debe lanzar al vampiro a un río o al mar. Y hay muchas más. Conclusión final, podemos decir que sí, los vampiros existen, porque hay una representación de ellos en todas y cada una de las culturas, y recordemos que antes la comunicación entre culturas no era tan sencilla. Algunas aún no estaban descubiertas, otras estaban muy alejadas. Por tanto, parece casualidad incluso el que en todas y cada una de las culturas existan diferentes variedades de vampiros. Por supuesto, últimamente han sido romantizados gracias a las películas, pero tenemos que recordar que al final son entes negativos en busca de venganza o placer sexual. Como un yin, básicamente. De hecho, es lo que yo tengo creído que son. Al final son espíritus errantes, son almas en pena.
Y si bien hay que sentirse entre comillas un poco mal por ellos, hay que comprender que ya no están en nuestro alcance, ya no están en nuestro plano, por lo tanto hay que evitarlos lo más posible.